Empezamos con esta sesión de formación en covivienda sobre el modelo económico, financiación y costes de las promociones de covivienda. Esta es una formación que lanzamos cuando hicimos la presentación en octubre de la germinadora y la quisimos añadir a otras dos formaciones que vamos a tener en enero y febrero, que a lo mejor ya las habéis visto en la página web, pero que van a ser asesoramientos colectivos para grupos de covivienda. Entonces, todavía quedan algunas plazas, pero no muchas, así que os recomiendo que si os interesa os apuntéis también. Y hoy pues decidimos hacerla sobre economía porque bueno, pues es un tema que preocupa bastante a los grupos, que también requiere bueno, como una formación específica y que está, digamos, presente en las diferentes fases, ¿no? de los grupos y los proyectos de covivienda. Y bueno, pues sabíamos que había bastante interés en ello. Así que vamos a ofrecer esta formación. Haremos esta pequeña introducción de bienvenida y presentación a cargo de mí, que no me he presentado. Soy Clara Becerro Gutiérrez, secretaria técnica de la Germinadora. Después pasaremos al bloque teórico, que estaremos viendo diferentes puntos, ¿no? Consideraciones previas sobre el ámbito económico, marco económico general, y después entraremos en el plan de viabilidad, presupuesto, plan de financiación y cuotas. Y por último, recomendaciones y respuesta a preguntas frecuentes, que aquí correrá a cargo de María Josep Lázaro, que le doy pie a que se presente, que está aquí ya. María Josep. Voy, que tenía el micrófono apagado. Hola, buenas tardes a todas y gracias por el interés en la sesión. La verdad es que ha sido todo un éxito la participación de todas vosotras. Yo soy María Josep Lázaro, del equipo de la Germinadora y también del equipo de Perviura, de la cooperativa Perviura. En Perviura somos un equipo interdisciplinar que acompañamos, impulsamos a proyectos de covivienda y a la creación de comunidades, ¿no? Para contribuir pues, al derecho a la vivienda y también a la comunidad. Y bueno, nuestra principal, bueno, donde nos ubicamos más y acompañamos, nuestra actividad principal es en Cataluña, pero también estamos acompañando proyectos en Canarias, Valencia y Navarra. Y nada, y muy contenta de estar hoy aquí y compartir con vosotras nuestros conocimientos, ¿no? Para que os sirvan. Gracias. Gracias. También tenemos la participación de Íñigo Robredo, que viene de la cooperativa COPDEMA del Departamento Económico y Financiero y estará también presente para, bueno, aparte de preguntas y apoyar un poquito la presentación. Íñigo, si quieres presentarte. Sí, bueno, mucho gusto, un placer estar aquí. Yo soy, como decía, am, yo soy de la cooperativa COPDEMA, soy del Departamento Económico Financiero. Somos una de las cooperativas que en su momento impulsó Perviure. Ahora Perviure ya tiene una vida propia bastante importante y por lo tanto estamos ahí para apoyar al equipo, para echar un cable en lo que puedan necesitar. En COPDEMA, que quiere decir ayudar o dar una mano a Ujú. pues eso mismo con Perviure. Y bueno, pues muy contentas de estar aquí con vosotras porque creemos que el cohabitat, la covivienda es un proceso que tenemos que impulsar por todo el Estado español y muy contentas de aportar nuestro conocimiento y de poder estar aquí con vosotras. Muchas gracias. Y por último tenemos también a Elena San Mamede, que viene de Galicia, de Agrelar, que es una de las entidades que están en la germinadora también, formadora y consultora en gestión económica. Elena, hola. Hola, que tenía el micro cerrado. Vale, pues gracias por la presentación. Soy una de las miembros de Agrelar Consultora, no la única en esta sesión de hoy, anda por ahí alguna compañera más, Mariola, creo. Y a lo que nos dedicamos en Agrelar Consultora, como además de ser la patita del territorio de Galicia de la germinadora, y ahí mano a mano con Perviure, pues acompañamos a colectivos y organizaciones y también administraciones públicas para desarrollar proyectos de vivienda colaborativa inclusiva en el territorio de Galicia. Somos también un equipo multidisciplinar
y ofrecemos tanto asesoría especializada como formación en todas las fases del proceso, ¿no? de esta complejidad, desde la ideación hasta la ejecución, y siempre con esta mirada, ¿no? de la economía social y de la sustentabilidad. Y las áreas bueno, en las que nos basamos o que nos apoyamos son tanto en la parte jurídica como urbanística, arquitectónica, económica, de relaciones del grupo y comunicación y marketing digital. Muy bien, pues muchas gracias, Elena. Entonces, eso, en la parte final de las preguntas, pues bueno, un poco según el territorio desde el que se pregunte o el tipo de pregunta, pues las irán contestando entre María Josep, Íñigo y Elena. Y ya a las 8 menos 10 pues iremos cerrando para las 8 estar ya con ello terminado. Bueno, recuerdo eso, ¿no? A las que os habéis ido incorporando después, que estamos grabando la sesión para que luego podáis acceder a ella en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, pues lo dicho, que quien no quiera aparecer, pues podéis apagar las pantallas. Y bueno, pues la germinadora, ¿no? Ya ha ido saliendo un poco en las presentaciones de las compañeras, pero pues para quien no lo conozca, la germinadora es una entidad de ámbito estatal en la que nos intercooperamos diferentes equipos técnicos de distintos territorios con el objetivo de impulsar a la covivienda y pues desde la mirada del derecho a la vivienda y también la mirada comunitaria es muy importante para nosotras. Como habéis oído también, nos enfocamos en todos los aspectos, somos equipos multidisciplinares que trabajamos en todos los aspectos que influyen en los procesos de covivienda, que son pues la parte más grupal, ¿no? De cohesión y gobernanza, la parte arquitectónica, la parte legal y la parte económica que hoy es a la que le hemos dado más espacio. La germinadora, aquí veis en este mapa los equipos técnicos que actualmente la están impulsando, sobre todo enfocados en Galicia, aquí veis Agrelar, ¿no? Compuesta por tres cooperativas. Luego tenemos en Andalucía a Caixa Cotidiana y en Cataluña Perviura pues, con la colaboración y la mano de Fila Lagulla, Selubert y Copdemà. Podéis ver más información también en la página web que la tenéis aquí abajo, la dirección y también podéis seguirnos en redes sociales. Y bueno, pues a lo que nos dedicamos o la manera en la que apoyamos es a través de acompañamiento integral. Hacemos formaciones también como esta y bueno, pues un poco adaptadas a los diferentes perfiles y demandas y también asesoramiento y todo ello, digamos, como adaptándonos al perfil demandante, ¿no? Pues tanto igual grupos de covivienda es lo más habitual, pero también administraciones públicas, entidades del tercer sector que quieren impulsar la covivienda, que de hecho hoy pues tenemos representación de grupos de covivienda, sobre todo, en torno a un 85%, pero también hay personas aquí de entidades sociales que están interesadas en impulsar el sector y también, por supuesto, pues personas con intereses particulares y también equipos técnicos, ¿no? O profesionales que quieren seguir formándose y acompañar proyectos en sus territorios. Vale, y ahora, como somos muchas, estamos muy contentas de ser tantas, pero también es un poco, nos gustaría conoceros y, bueno, pues veros la cara, saber de dónde venís y como conectar un poco a ese nivel. Pero como somos muchas, no queremos tampoco estar demasiado tiempo con esto. Hemos querido, sí, daros un pequeño espacio a través de participando en esta plataforma. Entonces, si podéis, quien quiera, también esto es, pues bueno, de hecho tiene un aforo de 50, a lo mejor no podéis hacerlo todas, pero bueno, es como para hacer así un pequeño vistazo bueno, de cómo venís aquí, cómo estáis y demás. Así que quien quiera, podéis coger, si tenéis otro, pues un móvil que no estéis utilizando para hacer la videollamada, podéis escanear este código QR o bien también lo podéis hacer en un ordenador, pero que si tenéis ahí el Zoom, a lo mejor es un poco de lío. Si no, podéis meteros en la página de www.menti.com y ingresar este código, ¿vale? Entonces, mientras lo vais haciendo, yo voy a ir también a la página para hacer la presentación. Vale, de acuerdo. Bueno, ya veo por aquí que vais llegando, ¿vale? Aquí las personitas vais llegando. Voy a dejar un momentito más
para que se meta alguna persona más. Y esto, pues esto es una plataforma que permite, pues os van a ir saliendo estas preguntas que veis en la presentación también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo llegáis a la sesión? Y bueno, pues podéis ir respondiendo lo que queráis y ir apareciendo aquí a tiempo real. Entonces ahí pues veremos un poco de momento bien, muy bien, en forma de nube de palabras. También podéis decir que no estáis bien, ¿eh? Hola, Maite. A ver, si no te importa, podrías contactar con Chus para ver si al final. A ver, no sé si se escucha por ahí una voz, pero no, creo que no era dirigida a nosotras. Pues bueno, mucho interés, expectante, guay, apunt, genial pero cansada, ilusionada, curiosa, a la espera, ilusión. Ujú. Bueno, pues muy bien, me alegro, ganas de compartir, genial. Pues nada, un gustazo. A ver, a ver si os resulta interesante. Vamos a seguir a ver la siguiente. Vale, ahora, ¿cómo estás con respecto a este tema, ¿no? ¿Cómo te relacionas con lo económico? Pues no tengo ni idea. Estamos empezando o estoy empezando a entrar en ello. Sí que tengo unas nociones básicas. Estamos en fase de hacer el estudio de viabilidad para encontrar financiación. Ya nos han concedido financiación u otras que no entran ahí, pero quieren también responder, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo vais viendo. ¿Eh? O sea que, bueno, en general parece que hay más personas que ya están un poco empezando a entrar. Todavía nadie le han concedido la financiación. Ujú. Muy bien. Bueno, está equilibrado, ¿no? Ese otros, bueno, pues nos quedaremos con la duda de poder verlo en otro momento. Vale, pues nada, vamos con ello. Muy bien. Siguiente, pues, ¿por dónde estáis? ¿Dónde estáis? O si tenéis un proyecto, pues, ¿dónde estáis buscando suelo? ¿Dónde lo tenéis ya? A ver, aparece por ahí Galicia. Mira por aquí. Castilla, Zaragoza, Cataluña, Sevilla. Perdonadme la ignorancia, pero creo que este punto es Valladolid, pero no me la he querido jugar. Sí, oigo por ahí señales de afirmación. País Vasco, Madrid, País Vasco más por ahí, Ourense. Muy bien, Guillermo, Valladolid. Pues bienvenido. Vale, seguimos un poco más. Vale, y ahora, si estás en un grupo de covivienda, ¿en qué fase os encontráis? ¿Estáis buscando suelo, empezando el primer borrador de estudio de viabilidad? O tal vez ya tenéis suelo, estáis ya como entrando en el proyecto arquitectónico y definiendo el modelo de financiación. Bueno, en lugar, digamos, parecido, no tenéis que cumplir todas, ¿eh? Pero a lo mejor estáis ya tramitando la financiación con la entidad en fase de obra o incluso en convivencia. Esperamos que estéis sobre todo en las primeras fases, pero oye, que buscando suelo, ¿no? La mayoría. Ujú. Mira, aquí han aparecido ya, bueno, fase convivencia. Bueno, muy interesante, ¿no? Que haya también diversidad de fases aquí, eh, tramitando también la financiación y sobre todo buscando suelo. Bueno, pues mucho ánimo. Y por último ya, antes de empezar, pues ¿qué expectativa tienes con respecto a la sesión? También pregunta abierta para contestar un poco y saber un poquito, bueno, pues con qué venís, ¿no? Porque bueno, hemos diseñado la sesión un poco
pues atendiendo a preguntas frecuentes que nos llegan de los grupos y, bueno, igual a temas que consideramos que son como importantes para acercarse a esto. Aprender mucho, claridad, concretar, ninguna, esclarecer un poquito, muchas dudas. Sí, ¿no? Esto es un tema que reta, ¿no? Y que tiene muchas ópticas. Aclarar ideas, cifras, trámites, subvención, ¿no? Aquí como cosas más concretas. Malo será. Bueno, aprender, curiosidad. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que os resulte interesante. Y voy a dar paso ya a María Josep para que continúe con la presentación. Vale, perfecto, gracias, Clara. Está bien así también saber quiénes sois y dónde estáis, aunque no os escuchemos mucho las voces. Em, a ver, voy a presentar yo. Clara, has quitado la presentación, supongo. Si quieres, si necesitas, la vuelvo a poner. No, no lo hago, lo hago la presentación. Uy, no se ve bien, ¿verdad? No te escucho, Clara. Se ve la barra, pero bueno, que no se ve mal. Se ve bien. Se ve bien. Como antes también me ha pasado, no sé por qué, a veces da esto. Un momentito, que ahora la he cerrado. Muy bien, perdona. Si vas al Docs y pinchas presentación, en principio. Ahora, ahora sí, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Vale, pues tengo un ratito para contaros muchas cosas. Es verdad que es un tema, bueno, que daremos mucha información, sí, y entonces, bueno, intentaré ir un poco, bueno, muy deprisa pero a la vez como intentando como tener los conceptos claros y ser clara con esto. Haremos, como decía Clara, no sé, haremos estas partes primero las consideraciones previas, después el marco general y después os contaré un poquito el plan de viabilidad presupuesto, pues cómo se hace, el plan de financiación y un poco cómo se calculan las cuotas. Y después daremos unas recomendaciones o respuestas a preguntas que normalmente nos habéis hecho, ¿no? Los grupos que acompañamos. Entonces, de consideraciones previas, primero deciros que la parte económica, ¿no? Parecería que es como una parte como muy racional, muy, muy estable, ay, perdón, que está una parte muy, ¿no? Como muy exacta, con exactitud, que puedes controlar, ¿no? Que está todo como más fijo, ¿no? Y esta parte racional es la que vemos más en esta parte económica, pero de hecho no es así. Es decir, en una promoción la economía despierta, y en general, pero despierta mucha parte también emocional, ¿sí? Una parte emocional eh, como que nos despierta sentimientos, emociones, miedos, inquietudes, ¿sí? En los grupos, muchas inquietudes. Y después hay una parte también ¿no? Que hay una parte que podríamos decir de control y de exactitud, pero hay otra parte que no podemos controlar. Hay partes de estos planes de viabilidad, de esta planificación que queremos hacer en los proyectos,
que no podemos controlar, que dependen muchas veces de agentes externos a la propia cooperativa o al mercado o a muchos elementos externos que no podemos controlar. Y también hay un alto grado de imprevisto, sobre todo en las obras. Sabéis todas que en las obras pues siempre pasan cosas y siempre hay cosas que no habíamos contado y que se tienen que hacer. Y estamos, o sea, con el tema económico, vamos a ver que a lo largo de esta presentación, pues os va a pasar, ¿no? Os va a pasar que hay una parte que podéis entender o que podéis, es como teórica, concreta, exacta, pero os va a pasar también que se van a mover cosas, ¿no? O sabréis de cosas que se han movido en vuestro grupo a lo largo de trabajar estos temas, ¿no? También hay un tema de detalle, ¿no? O sea, a lo largo del proceso, lo vamos a ver a lo largo de cómo vamos planificando y haciendo el plan de viabilidad de las promociones, qué nivel de detalle, ¿no? Cada vez tendremos más detalle, cada vez tendremos menos variables, menos incertidumbres, ¿no? Y vamos a ir concretando, ¿no? Pero al inicio, que a veces es cuando tenemos como que entrar en el proyecto, ¿no? O tenemos que apostar por el proyecto, pues hay mucha incerteza, mucha incertidumbre y muchas cosas que no sabemos, ¿sí? Y eso puede como generar como tensiones, malestares. eh, y más cosas. Otro tema que sí que también quería deciros es que em, tampoco hace falta o que cada uno se plantee también hasta qué punto quiere saber todo lo que concierne en economía, ¿no? Porque, bueno, tenemos aquí a Íñigo, a Elena, que son expertas y han hecho una carrera, ¿no? O han hecho una experiencia o tienen una experiencia muy larga en esta parte, ¿no? Entonces, los grupos, las personas que estáis en los grupos, pues también calibrar, ¿no? Hasta qué punto queréis saber, ¿no? Todo lo que se necesita saber para hacer un plan de viabilidad o tenéis confianza en algunas personas del grupo que a lo mejor son expertas en esos temas o en un equipo que os acompañe, ¿no? O sea, también controlar porque a veces hay mucho estrés también en los grupos para poder entender todo, ¿no? Entender todo hasta el mínimo detalle. Entonces, bueno, es tiempo también es tiempo y también tensiones, ¿no? Que a lo mejor no hace falta que todas tengamos. Después otro tema que quería decir es, sí, a veces hay infinitud de variables, o sea, cuando empezamos a hacer un plan de viabilidad, sobre todo al principio, hay muchas variables, entonces muchos grupos nos pedís, ¿no? Podríamos hacer, ¿cuántas opciones hay, no? Podríamos hacer opciones de, ¿y si nos dan subvención? ¿Y si el tipo de interés es este? Hay infinidad de opciones que podríamos hacer, un día las calculamos con Íñigo, ¿no? Y nos reíamos de cuántas, o sea, cuántas variables, cuántos estudios de viabilidad de opciones podríamos tener, ¿no? Y es como imposible. Entonces, ¿cómo acotar, ¿no? ¿Cómo acotar a lo mejor es mejor tener un plan de viabilidad que es el que queremos llegar, ¿sí? Y tener en cuenta todas las variables y todas las cosas que haremos si estas variables cambian, ¿no? En el transcurso del tiempo. Bueno, digo porque si no a veces es como bueno, es complicado, es complejo todo esto. Entonces, sí que os habíamos puesto aquí, no para hacerlo hoy, pero sí para que lo podáis hacer en vuestros grupos. Os hemos puesto un modelo de dinámica. Este PowerPoint os lo vamos a mandar a todas, o sea que no hace falta que os compliquéis en hacer capturas de pantalla, etcétera. Pero sí que os hemos puesto aquí una dinámica que hacemos nosotras y algunos grupos también nos han dicho que la hacen. eh, no exactamente a lo mejor esta, pero sí similar, ¿no? Que es una dinámica que hacemos para cohesionar el grupo a nivel económico. Cohesionar es, o sea, parece que no se puede, ¿no? Que cohesionar es más de gobernanza o de decisiones, pero también hay un tema económico, o sea, un tema de cohesión económico del grupo, que quiere decir que es un tema también muy tabú en los grupos, ¿sí? En las personas también, no solo en los grupos, sino que las personas, el tema económico, ¿no? ¿Qué comparto yo de mi economía? ¿Qué información doy? ¿Cuál no doy? De mis miedos, de mis inquietudes, ¿no? ¿Cómo lo comparto? Entonces, es una dinámica que ayuda a poder trabajar esto
¿sí? La metodología es muy sencilla, es una parte de trabajo personal, que, es, ¿no? que se puede hacer estas preguntas que hemos puesto aquí o algunas más que se os ocurran. Un trabajo personal de cada una respondiendo estas preguntas personalmente desde la intimidad, ¿no? Después un trabajo en pequeños grupos para compartir desde hasta donde cada uno quiera, pero compartir un poco lo que ha sentido, o lo que ha pensado, sus inquietudes, etcétera, y después compartirlo en plenaria, ¿no? Compartiendo no la economía de cada uno, sino, o sea, no es este el objetivo, sino un poco qué ha pasado en los grupos, ¿no? ¿Ha sido difícil? ¿No ha sido difícil? ¿Hay mucha inquietud o no? Porque hay gente que lo vive con inquietud y hay gente que lo vive con confianza, ¿no? Y también pues conocernos cada una cómo actúa delante de este ámbito. Me paro un poco aquí y diréis, esta mujer, ¿qué me está contando? Yo quiero saber los números exactos, ¿vale? Pero yo quiero, o sea, queremos, o sea, queremos dar énfasis en este sentido porque genera muchas tensiones y es un tema que a lo largo de todo el proceso va a ser muy, ¿no? muy importante son cantidades económicas que no estamos acostumbradas a llevar, ¿no? 1 millón de euros, 5 millones de euros, o sea, es un tema importante y creemos que está bien que los grupos os cuidéis en ese sentido. Entonces, sí, ahora ya os voy a pasar. Sí, entonces, en ese sentido, sí que si hoy os podéis como escuchar un poco a vosotras, ¿sí? Cómo os habéis sentido en la formación, qué os ha impactado, cómo habéis estado y después que podáis compartirlo con alguien que tengáis confianza o con alguien del grupo, también puede ser que os vaya bien, ¿vale? No os lo quedéis vosotras solas. Vale. Entonces vamos a entrar en temática. Em, a ver, vale. Como os decía antes, el tema económico os va a acompañar a lo largo de todo el proceso. Aquí tenéis como una presentación de todas las etapas, que obviamente casi nunca son lineales, ¿vale? Vamos dando vueltas, pero para que las tengáis un poco presentes, ¿no? Hay un comienzo, ¿no? Hay un comienzo de formación del grupo, búsqueda del lugar, que muchas de vosotras, por lo que habéis dicho, pues estáis en este momento. Hay otro momento que ya entramos en la promoción, cuando ya tenemos el solar o el edificio, que empezamos a hacer el proyecto básico, ¿no? El proyecto ejecutivo, empezamos a hacer aportaciones a lo mejor de capital, empezamos a- a hacer todo, bueno, a pedir la licencia, a solicitar la licencia, etcétera. Después hay el momento de la obra, ¿sí? Bueno, contratamos la obra, pedimos la financiación. No sé si el cursor se ve. Creo que sí que se ve. Pues a lo mejor os ayuda, ¿vale? El comienzo, lo que decíamos, la concreción del proyecto, proyecto básico, tramitación de la licencia, la contratación de la obra y la petición de la financiación. Y un periodo que aquí parece que sea como los demás, pero no, es el más largo, ¿sí? Que es el de la obra en la ejecución de la obra. Después hay la adjudicación de las viviendas, ¿no? La alta de todos los suministros, bueno, como entre que terminas la obra y empiezas la convivencia, pues hay unos meses allí que tienes que hacer algunas cosas y después hay la convivencia, ¿sí? Entonces, ¿qué me he puesto aquí? Un poco nuestra recomendación, ¿no? En cuántos planes de viabilidad o cuántos protoplanes de viabilidad creemos que se tienen que hacer, ¿sí? Entonces nosotros hablamos de 3 planes de viabilidad que los hemos nombrado diferentes para que no nos liemos cuando hablemos de ellos, pero sería un primer estudio de viabilidad cuando estamos empezando el proyecto, ¿sí? Un primer estudio de viabilidad que va a dar pistas, ¿vale? Pistas de qué cosas sabemos, qué acuerdos podemos llegar, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del grupo, el modelo económico? El segundo plan de viabilidad que proponemos hacerlo cuando tenemos el proyecto básico, ¿sí? Cuando tenemos el proyecto básico y por lo tanto un primer PEM, PEM es el coste de la obra, ¿vale?
Sí, supongo que todos conocéis el PEM y el PEC, después hablaremos un poco de qué quiere decir. Pero sería un plan de viabilidad previo con este proyecto básico, porque ya tendréis las medidas de las viviendas, los metros cuadrados, útiles, no útiles, ¿sí? Sabréis un poquito más. Y después un tercer plan de viabilidad, que sí, este sí que es el plan de viabilidad con todas las letras, que es el que nos pide la entidad financiera, ¿vale? La entidad financiera es el plan de viabilidad que ya veréis, ahora os lo voy a contar un poquito más, que va a tener todos los documentos, o sea, un plan de viabilidad tiene muchas capas y muchos documentos a entregar. ¿Vale? Entonces, a medida que después del plan 1 al 2 pues habrá más concreción, del plan 2 al 3 habrá más concreción, ¿sí? Y una vez hecho el 3 después también habrá un seguimiento y una adaptación de este plan, porque seguramente el plan que habéis hecho durante la obra, ¿sí? Va a tener cambios imprevistos y cosas que se tendrán que adaptar. Cuando se termina la obra es cuando realmente podremos cerrar el plan de viabilidad. ¿Qué quiere decir? Que podemos saber exactamente si realmente, ¿no? Sabremos el presupuesto, ya no será un presupuesto, sino una realidad, sabremos qué desviaciones habremos tenido respecto al plan de viabilidad que habíamos planificado y trabajado, y será el momento donde tendréis como todo concreto, ¿sí? Y después, este es plan de viabilidad de la promoción, ¿sí? De la promoción. Diferente es cuando entramos en convivencia, que ya no es un plan de viabilidad, es durante la convivencia tendréis un presupuesto anual, ¿sí? Que cada año lo haréis y haréis un seguimiento seguramente trimestral de este presupuesto anual, que es otra cosa, ¿sí? Que es otra cosa que hoy hablaremos menos de esta parte, hablaremos más del plan uno y 2, ¿sí? Porque y creo que va a cuadrar con lo que más o menos necesitáis los que estáis hoy aquí. Diferencias un poquito de qué hay en el estudio en el estudio este primero de viabilidad, ¿no? Lo más importante de aquí es que el PEM, que si me ayudáis a las siglas, Clara, que es, Presupuesto de ejecución material. gracias, siempre me lío con el PEM. Presupuesto, el primero que podéis encontrar, porque seguramente cuando empecéis, eso sí que lo tenéis todos los grupos, que economistas, facilitadores y otros personajes no los tenéis normalmente, los buscáis después, pero el arquitecto normalmente está allí, o tenéis un arquitecto que os acompaña desde el primer momento, ¿no? Porque es lo que todos tenemos en la cabeza, normal, ¿sí? Normal que tengáis un arquitecto. Pues este arquitecto os puede dar un PEM genérico desde su experiencia, desde las estadísticas que hay de construcción en el municipio o en la comunidad, ¿vale? Es un PEM genérico que no tiene que ver con vuestro proyecto, pero que os puede servir para hacer este primer estudio. ¿Qué habrá dentro de este primer estudio? Pues tendremos el modelo económico, que es muy importante trabajar desde el inicio, es decir, el modelo económico es qué, qué qué líneas rojas o qué objetivo tiene ese grupo a nivel económico. Es decir, a lo mejor os ponéis, no, es que este grupo como mucho puede tener una aportación inicial de X o no sabemos la aportación inicial, pero la cuota sí que no queremos pasar de tanto. O que este grupo se basa en el soporte mutuo y por lo tanto tenemos que ya desde el principio pues atender a toda la diversidad del grupo, ¿sabéis? O sea, todas esas cosas o debates genéricos del grupo de objetivo económico, ¿sí? Como si hicieras un plan estratégico, pero económico y ir tomando como consensos con el grupo o de la manera que toméis las decisiones. Después habrá un presupuesto de la promoción a grandes trechos, que ahora lo vamos a ver un ejemplo. Habrá también un modelo de financiación y habrá una cuota genérica muy genérica, ¿sí? Y un inicial plan de desembolso del capital social que tenéis que aportar. ¿Por qué está desde el inicio el tema del plan de desembolso? Porque las cosas que vais a contratar antes de que os den la financiación las tendréis que pagar con el capital social de las socias. Por lo tanto, los tendréis que poner antes, con lo cual es una de las cosas que se tiene que trabajar bastante al inicio.
del proyecto. Entonces, la diferencia entre el estudio de viabilidad y el plan de viabilidad previo tiene los mismos hitos o papeles o documentos. El cambio principal es que el PEM, ¿sí? Ya será más específico. ¿Por qué? Porque habrá un proyecto básico. Y como habrá un proyecto básico, el arquitecto os podrá decir más exactamente, ¿vale? Cuánto va a costar el PEM de ese proyecto. ¿Sí? Después ya veremos que el PEM cambiará, no cambiará, etcétera, pero sí que tendremos un PEM ya más ajustado a un proyecto concreto con unos metros cuadrados concretos, ¿sí? Y con un suelo concreto o edificio a rehabilitar. Entonces, es la única diferencia de estos dos. Perdona. Y la mayor diferencia es con el plan de viabilidad para entregar a la entidad financiera, ¿de acuerdo? Que veréis que están eh, todas las cosas que estábamos haciendo en las anteriores, el modelo económico, presupuesto de la promoción, plan financiero, la cuota ya sea específica, porque la entidad financiera os va a pedir qué cuota está saliendo en el proyecto, pero tendrá que haber también un plan de tesorería de la promoción, un plan de tesorería durante toda la convivencia. Bueno, normalmente los bancos piden, bueno, no sé, entre 20, 30 como mínimo, 30, 40, 50 y a veces piden planes de tesorería a más plazo. Balances de situación, o sea, contablemente, los balances de situación que estarán durante la convivencia y el informe de pérdidas y ganancias durante la convivencia, ¿vale? O sea que es un plan de viabilidad donde después habrá una pregunta a responder que es, ¿necesitamos apoyo o no, ¿no? De un equipo técnico especializado, pues en el plan de viabilidad para la entidad financiera, mm, sí, porque seguramente no tendréis conocimientos ¿no? a este nivel. Pues apunto un poquito, bueno, ya os he contado un poquito qué es el modelo económico, ¿no? Pues qué mecanismos de apoyo mutuo vamos a aplicar, qué criterios tendremos para determinar qué capital, ¿no? O sea, el capital va a ser igual para cada persona o cada unidad de convivencia o si tienes un piso más grande o más pequeño, etcétera, ¿vale? Estas cosas. ¿Qué mecanismos de decisión tendremos respecto al tema económico? Es decir, la comisión podrá decidir ciertos gastos que no suban más de 3.000 euros o no. O sea, sí, todo este modelo económico que serán los acuerdos económicos del grupo. El presupuesto de la promoción es qué nos va a costar la promoción, ¿sí? Las salidas que vamos a tener durante la promoción. La financiación es cómo vamos a pagar estos costes que vamos a tener en la promoción, por lo tanto, las entradas de dinero durante la promoción. Y la tesorería no es más que poner el presupuesto y la financiación a lo largo del tiempo. ¿Sí? La tesorería es, bueno, es mucho más compleja, me dirán Elena y Íñigo, es mucho más compleja porque hay en los IVAs y todo esto tan complicado que sabéis, pero como concepto, sí, es poner las entradas y las salidas, ¿no? No en un plano fijo, sino temporal. ¿Sí? Sería esta la diferencia principal. Entonces, diferente es en la convivencia, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es durante la promoción y la otra es durante la convivencia. Durante la convivencia, ¿qué tendréis? Pues un presupuesto que habrá los costes que tendréis anualmente, pues qué gastos vamos a tener durante la convivencia y qué serán pues los gastos, después los vamos a ver con un poquito más detalle, pero principalmente el retorno del préstamo, del crédito y los intereses y los gastos cotidianos que tenga la comunidad, que son las salidas. ¿Y qué entradas tendréis en convivencia? Pues tendremos principalmente las cuotas mensuales que van a pagar pues, cada socia o cada unidad de convivencia. Y he puesto aquí también otros ingresos. Hay proyectos, sabéis, ¿no? Que pueden tener pues, un equipamiento que reciben un alquiler o un comercio. Pueden tener otros ingresos que cada proyecto pues, va a ver qué cosas tendrá. Y la tesorería serían lo mismo, ¿eh? Lo que os estoy diciendo, o sea, las cuotas y los que os gastáis en el tiempo. ¿Vamos bien? Pues llevas 25 minutos, todavía no has llegado a la mitad.
Todavía no he llegado a la mitad. de tu Bueno, tiempo. bien, bien, mejor. Voy demasiado rápido, a lo mejor. A mí me está pareciendo que no, pero... Vale, ok. Vale, pues aquí tardaré un poquito más. Plan de viabilidad. ¿Qué os hemos preparado? Os hemos preparado, pues veréis, un presupuesto de una promoción, un plan financiero de una promoción y las cuotas mensuales de una promoción. ¿Sí? Para que os hagáis a la idea de la magnitud de los números, ¿vale? Nos hemos inventado una promoción. No existe esta promoción, ¿de acuerdo? No existe. Pero sí que hemos puesto más o menos, ¿no? Lo que podría ser una promoción. Eh, entonces, aquí no lo he puesto, perdonad, ya modificaremos el PowerPoint para que lo tengáis vosotras. El ejemplo este está pensado en una promoción de 20 viviendas, ¿sí? De unos 60 metros cuadrados por vivienda, más 200 espacios comunes, ¿sí? Que aquí equivalen a unos 1.400 metros cuadrados útiles y 1.680 construidos. ¿Vale? Perdón, porque esto no tenéis aquí puestecito, pero bueno, quedaros con lo de 20 viviendas, más o menos, de unos 60 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el presupuesto, lo único importante que creo que quiero que entendáis, vosotros queréis entenderlo todo, pero yo lo que quiero que entendáis es una cosa muy básica, que es que nos pasan muchos grupos. Cuando le preguntamos al grupo, ¿ya habéis hecho el presupuesto de la promoción? Y nos dicen, sí, ya nos lo ha dicho el arquitecto. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente los grupos, a lo mejor los que estáis aquí, no, pero sí que me ha pasado mucho, mucho, es que eh, pensamos que el presupuesto es el PEM o el PEC, ¿sí? O sea que el presupuesto es lo que nos dice el arquitecto que va a valer la obra, que es el PEM, o una constructora que me ha hecho un presupuesto, o sea, el arquitecto me ha hecho un proyecto, la constructora me ha dicho cuándo me va a costar, ¿sí? Y este creo que va a ser el coste de la promoción. Pues no, porque esto es como pueden ser alrededor aquí es un 63. Depende de qué proyecto, puede ser un 60, depende de qué proyecto, puede ser un 70, 75, ¿sí? Pero hay muchos otros gastos, ¿sí? Y previsiones que se tienen que tener en cuenta en una promoción. Entonces, principalmente, ¿qué partidas tenemos? Tenemos las grandes partidas, que es el precio del solar, si es que se compra el solar. Si no se compra el solar, esta no estaría. El precio de la obra, todo lo vinculado a la obra, ¿sí? A la obra directamente, el tocho, ¿sí? El tocho o la madera, espero. Y los costes de gestión, ¿vale? Son estas tres partidas. Las hemos puesto teniendo en cuenta el IVA o el IGIC o el ITP que está incluido aquí. Estamos hablando aquí de costes con IVA o IGIC o ITP, ¿sí? Importante también, vigilar porque los arquitectos y los constructores siempre hablan de PEC y PEM y todo sin IVA, ¿sí? O sea, cuando el arquitecto os diga, esto vale 2 millones, decid, más el IVA. Preguntadle, porque siempre hablan sin IVA. Y en cambio, los economistas, es decir, Íñigo y Elena, ¿sí? Siempre están hablando de con el IVA incluido o el IGIC o el ITP. Y el IGIC es el IVA de Canarias, ¿sí? Para los que no saben. Entonces, muy importante, ¿vale? Porque puede haber también, ¿sí? Equivocaciones en eso, ¿sí? Sobre todo. Eh, Vigilad con los arquitectos, las constructoras, que siempre nos lo dan sin IVA, ¿vale? Entonces, dentro del precio de la obra. Dentro del precio de la obra, al principio el arquitecto os dará un PEM, ¿vale? Que os lo da, bueno, casi siempre lo calcula el arquitecto,
En los primeros estudios de viabilidad, cuando aún no tengáis el contrato, cuando tengáis el contrato con la constructora, ya pondréis ese precio, ¿sí? El del contrato con la constructora. Pero hasta que no lo tengamos, podemos aproximadamente suponer que el PEC es el PEM, es un 1,19 del PEM, ¿sí? O sea, un 19 más que el PEM, ¿sí? ¿Se entiende? Es que como no os veo, no sé, es que esto en presencial es mucho más divertido. Entonces, esto sería el PEC, ¿sí? Que sería al final el contrato con la constructora. ¿Qué se tiene que prever también en el precio de la obra? Ay, ¿podéis silenciar? Vale, perfecto. Hay todas las acometidas, que la constructora no pone nunca las acometidas dentro de su presupuesto, ¿vale? Entonces, tenéis que tener una partida de acometidas. ¿Qué quiere decir acometida? Acometida, si es que lo he puesto bien en castellano. Conexión de agua, de desagües, electricidad, telecomunicaciones, ¿vale? Todas las conexiones del edificio hacia lo público, o sea, hacia la calle, ¿sí? Todas estas conexiones. El coste de estas conexiones no las vais a saber y en cada territorio, en cada ayuntamiento son extremadamente diferentes, ¿vale? Entonces, nosotros ponemos normalmente, cuando hacemos el primer tal, un 2,5 del PEC, ¿vale? A veces es poco, o sea, a veces es mucho menor de lo que hemos previsto y bien porque tenemos más bolsa de imprevistos. A veces vigilad porque si os ponen, no sé, en un proyecto nuestro no, porque ya lo sabíamos, pero en un proyecto pasó que no habían contado con la recogida neumática y tenían que ponerla y estos son 50.000 euros, solo la recogida neumática, ¿no? Pues pueden haber este tipo de cosas. Entonces, acometidas. Y nosotras siempre, siempre, que ya sé que muchos grupos no os cuesta mucho ponerlo porque es mucho dinero, pero sí que queremos poner un imprevisto de obra. O sea, en las obras siempre hay imprevistos, siempre. Y si no los hay, perfecto, lo devolveremos al banco o devolveremos el dinero, pero o sea, lo peor que puede pasar es que la obra se queda a medias en una promoción, ¿vale? Entonces, reservamos el 5% del PEC normalmente, ¿sí? Que son estos 100, en este caso serían estos 125.000. He redondeado mucho las cifras, ¿vale? O sea, que es un ejemplo, muy ejemplo. Entonces, dentro de costes de gestión, que ya veis que es un 24, 25, 20, ¿de acuerdo? Depende de si hay solar o no hay solar. ¿Qué hay aquí dentro? Principalmente hay dos partidas importantes de cantidad, que son el equipo de arquitectura, es decir, los arquitectos, ingenieros, aparejador, dirección de obra, bueno, o sea, el proyecto arquitectónico, el vaso eléctrico, el ejecutivo, todo, ¿sí? Todo lo que todas conocemos que encargamos a un equipo de arquitectura y hacen. Yo os he puesto aquí más o menos, depende del territorio también y de qué arquitectos estéis pensando pues alrededor de un 10, 14 del PEM, ¿vale? Depende. Depende de muchas cosas, pero aquí hemos puesto creo que un 10. Juraría un poquito más, un 12 creo que hemos puesto. Y después la otra partida técnica es los servicios de gestión, servicios técnicos o gestora. Ahí también hay muchos proyectos, sabemos que no estáis queriendo un acompañamiento de gestión, una gestora, y algunas lo contratáis a lo mejor, pues tenéis un economista, ¿no? De una gestoría que os lleva los números, el arquitecto hace un poco de facilitación, no sé qué, o pedís facilitación cuando necesitáis. O sea que, ¿vale? Sé que es un temón y que hoy no abriremos ese melón, pero sí que nosotras cuando en las gestoras, por lo menos aquí en Cataluña y otras gestoras más tradicionales en otras partes, está alrededor de unos 10-12% del total de la promoción, sin contar el precio del solar, ¿vale? ¿Qué pasa? O sea, estos servicios son contando todos los ámbitos
¿sí? Es decir, gobernanza, o sea, acompañamiento en gobernanza, en cohesión, en economía, en financiación, en legal, en todo el tema estatutos, legal, ¿no? El project management, que es el que controla, controla los arquitectos de la constructora en la obra, ¿vale? Todo esto, que son 4 o 5 años, ¿sí? Son los honorarios que normalmente, pues, por lo menos per viure, son los que estamos trabajando aquí en Cataluña y cuadran, ¿vale? O sea, os aseguro que hacemos trabajo por estos honorarios. Bueno, no me enrollo más aquí, eso claro, como es hablar de mi libro. A ver, lo digo porque hemos puesto lo que nosotras proponemos, ¿vale? Ahí cada uno pues verá. Y después hay otros gastos, que también es una partida muy grande, ¿sí? Que os he puesto aquí abajo, ¿vale? Geotécnico, topográfico, la licencia urbanística, las taxas, los honorarios notariales, el seguro decenal, el seguro de responsabilidad civil, comisiones de apertura de financiación, intereses que tenéis que pagar durante la obra, el IBI, durante la promoción, la web, la pancarta, cosas más pequeñas y cosas más grandes, ¿vale? Pero hay muchísimas cosas que tendréis que pagar que están alrededor de estos precios, ¿vale? Todas juntas, pero ojo, aquí lo hemos puesto, ¿eh? O sea, esta cantidad depende mucho también de si hay bonificación o no en la licencia, porque es el coste mayor. Si tienes que pagar una licencia sin bonificación, este precio va a subir, ¿de acuerdo? O sea, este precio está contemplado si hay una cierta bonificación. Aquí en Cataluña en muchos territorios hay un hasta un 95 a veces de bonificación de la licencia, ¿vale? Entonces, bueno, cuidado con esta. Y después también ponemos imprevistos de gestión, porque siempre pasan cosas también, no solo en la obra, ¿sí? A veces pues se tiene que parar la obra durante 3 meses, entonces pues tienes que pagar más IBI o a veces, no sé, tienes que ir más veces al notario porque te piden no sé qué, la financiación. Alguna entidad financiera tienes que pagar la OCT también, algunas no. Bueno, van a haber cosas, ¿vale? Que no es mucho dinero, pero sí que ponemos también un 5% de gestión. ¿Qué nos ayuda estas partidas de imprevistos? Nos ayuda también mucho a la inquietud em, a tener una bolsa que nos ayude a sostener, ¿sí? la, la incertidumbre que hay, ¿sí? Y las posibles cosas que pueden haber durante estos 4 o 5 años. Lo que para nosotros es importante. No sé si aquí, bueno, si no después preguntáis, yo creo que de aquí. Vale, entonces en esta promoción pues tendríamos de precio de terreno de 375.000 euros, es poco, ¿eh? Una obra de 2.600.000, unos costes de gestión de unos 950 y sí, lo he cuadrado un poco para que sea fácil, 4 millones, ¿sí? Que quiere decir que nos salen cada vivienda, sí, cada unidad de convivencia de 200.000 euros, ¿sí? Hay algunas que salen más menos y hay algunas que salen más de promociones, ¿eh? Pero sí que va por ahí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si en el presupuesto tenemos costes de la promoción de 4 millones, pues necesitamos financiar 4 millones, que es el total del coste de la promoción, ¿sí? ¿Cómo lo financiamos? Pues lo podemos financiar de muchas maneras. Os he puesto todas las que más o menos, ¿sí? Van saliendo en los proyectos. No todos los proyectos hacen todas, ni tienen todas. Es decir, no porque las ponga yo aquí, es que seguro que las tendréis, ni que las debéis tener. ¿Sí? O sea que hemos puesto todas para que sepáis todas las cosas que se pueden llegar a hacer. Entonces, lo que sí o sí es el capital social, ¿sí? El capital social os lo va a pedir la entidad financiera, que lo tengáis, y es básico el capital social que se tiene que poner. Entonces, en este proyecto hemos puesto, podríamos poner otra cifra, hemos puesto unos 40.000 euros por cada unidad de convivencia, que esto sería
800.000 euros que equivalen a un 20% de la promoción, ¿vale? No todas las entidades financieras te dicen, sí, es que tiene que ser un 20%, pero les gusta mucho que esté el 20% y algunas piden que sea el 20%, con lo cual está bien como... Clara, ¿me tienes que decir algo? Ah. Sí, simplemente que han salido varias preguntas sobre si falta de incluir el IVA y demás, que si puedes aclarar si estás hablando de todo Está esto con con el IVA, todo con el IVA. Vale. sí, está todo con IVA, ¿sí? IVA incluido, ¿sí? Vale. Entonces, hemos puesto estos, ¿vale? Pues un 20% lo hacemos con las unidades de convivencia y hay proyectos que también hacen una campaña para incorporar a amistades, familia, entidades afines como socias colaboradoras y que pongan un capital, ¿sí? Que este capital, con la voluntad un poco de no recuperarlo o recuperarlo a lo mejor de aquí 30 años o alguno a lo mejor recuperarlo, pero es con más una aportación a la causa, ¿vale? Que no un crédito que lo tendremos más abajo, ¿sí? Eso. Pero hay proyectos que sí que han hecho esto y tienen capacidad para captar más socias colaboradoras que pongan capital. Y hemos puesto 100.000 euros. Me parece bastante, ¿eh? O sea, a lo mejor aquí me he pasado un poquito. Pero bueno, depende del proyecto, puede tener más o menos. Después, hay toda la parte de subvenciones. De subvenciones tenéis las estatales, las autonómicas y las de los ayuntamientos. Hay proyectos que tienen de las tres y varias de varias. Depende de la comunidad autónoma donde estéis y qué leyes hayan y qué partido político y etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Con lo cual, el que obviamente siempre está pendiente de convocatoria, pero el que seguramente tendréis, si es vivienda protegida, si es vivienda protegida, es el Plan Estatal de Vivienda. ¿Sí? Si no tenéis vivienda protegida, olvidaros de la mayoría de estas. ¿Sí? A lo mejor tenéis otras. En algunas partes, aunque no sea vivienda protegida, dan también subvenciones. ¿Sí? Pero en general no acostumbra a pasar. Y aquí tenemos pues el Plan Estatal de Vivienda que calculamos que a lo mejor serán 450 euros por metro cuadrado, puede ser que sea menos. Más no creo, porque con los Next Generation sí que podía ser más, pero los Next se han terminado, con lo cual, si nos que hacen Europa nos da otra tongada, pues no lo tendremos, ¿vale? O sea que puede ser que esté por ahí una vivienda protegida de protección oficial, entonces estaríamos. Las autonómicas, hay algunas autonomías que tienen, pues desde economía social o desde el departamento de cooperativas, hay algunas ayudas, ¿no? A proyectos que están desarrollando esto y pueden llegar a tener unas subvenciones. Y después pasa también, sobre todo cuando los proyectos tienen un proyecto social, social no me refiero a social de lo que está, de ser una cooperativa, sino que tienen, por ejemplo, un piso social que lo ceden a una entidad o ¿no? Que tienen alguna cosa que el ayuntamiento puede hacer mm, una, una subvención directa o un ayuntamiento que, porque sí, quiere dar apoyo a algún proyecto por algún tipo de situación. Hemos puesto un poquito menos de dinero aquí, pero en general las subvenciones sí que ayudan mucho a que los proyectos sean viables, ¿vale? O sea que sí que es importante saber si disponemos o no de subvenciones. Después hay proyectos que acuden más a fondos particulares, ¿vale? A fondos particulares, quiere decir, de particulares, sean entidades o gente, personas físicas o jurídicas, ¿eh? Pero que no sean ni la entidad financiera ni el Estado. Entonces, hay proyectos que hacen una campaña de crowdfunding, que creo que, si no lo digo en inglés, no sé cómo se llama, pero habrá una palabra eh, que es a fondo perdido, ¿sí? Es pedir a la gente, amigos, familiares, gente del sector o quien quiera aportar, que puede hacer un crowdfunding. Es bastante difícil y son importes relativamente pequeños por nuestra experiencia. A lo mejor hay algún proyecto que, no sé, hace alguna cosa que, pero sí que es más como sí, es más simbólico,
¿sí? Pero bueno, puedo ayudar a un dinero en ese sentido. Y después hay los famosos títulos participativos o créditos entre, ¿no?, privados y la cooperativa, pero ojo con eso, ¿vale? Porque estos títulos participativos, primero, puede ser que la entidad financiera no te deje hacerlo, nos ha pasado, y puede ser, y estos títulos participativos o créditos a particulares nos van a dar un crédito o la gente nos va a dar dinero para que le retornéis a los 30 años. Con lo cual, normalmente estamos hablando de que se retornan a los 5 o 10 años y entonces, ¿qué quiere decir? Que la cuota va a ser bastante alta para poder conseguir ese dinero. Si no es que hay un retorno del IVA. Y esto es, sí, no, hoy no voy a entrar aquí, si nos queda tiempo y Íñigo y Elena quieren decir algo al respecto, o si no haremos una, porque teníamos que hacer una sesión específica, porque es todo un temón, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay proyectos que tienen el retorno del IVA y con ese retorno del IVA es como devuelven los títulos participativos. Entonces, como el retorno del IVA llega pues después de cuando ya entramos a vivir, los títulos sirven para hacer este, ¿no?, este entre la obra y cuando nos dan el retorno. Por eso lo hemos puesto aquí. Pero ojo, ¿vale? Y después, lo que no podemos conseguir con el capital social, subvenciones, fondos de particulares, es lo que tenemos que pedir de crédito hipotecario, ¿sí? Generalmente piden o sea, es hipotecario normalmente, ¿vale? Les gusta más, obviamente, porque así pueden ejecutar. Tienen bueno, un patrimonio que podría ir a la entidad financiera. Después vamos a hablar de entidades financieras. Después, o ya me estoy pasando, ¿no? Ahora sí que voy mal. Entonces, crédito hipotecario. Bueno, os lo digo ya porque así ya lo tenéis. Actualmente están dando crédito a cooperativas de vivienda en cesión de uso las entidades públicas, es decir, el ICO, el Instituto de Crédito Oficial del Estado, algunos institutos de crédito de las comunidades autónomas, ¿vale? En Cataluña es el ICF, en Valencia, pues, Instituto Català de Finanzas, hay Valenciano de Finanzas. Bueno, cada autonomía también puede ser que esté dando créditos, ¿vale? O sea, serían todas las entidades financieras públicas que sí que están dando créditos, pero a proyectos de vivienda protegida, ¿sí? Con lo cual, si no es crédito a vivienda protegida, no podemos acceder a entidades financieras públicas. Entonces, tenemos que ir a la banca privada. Banca privada. Hay solo y dos entidades que están dando y han dado y su objetivo vital es dar crédito solo a cooperativas de vivienda en cesión de uso, que son, las conoces seguramente, que es FIARE y COP57. La diferencia entre FIARE y COP57, principalmente, aparte de otras muchas cosas que nos pueden contar Íñigo y Elena, la principal es que COP57 tiene un límite, ¿vale? De 1,5 millones, más o menos, 1,5 millones, un poquito más a veces, ¿vale? Con lo cual, este proyecto, por ejemplo, no podría estar financiado por COP57 porque necesitamos 2,2 millones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que si es más de 1,5 millones y pico, la única solución es FIARE, ¿vale? Que sí que está dando créditos a proyectos que no sean de vivienda protegida, a proyectos que sean de vivienda protegida también, eh, y que sean cantidades de estas características. Hay otros bancos que aún no han financiado ninguna operación. Bueno, y a lo mejor tienes alguna de última hora, porque sé que Caja de Ingenieros aquí en Cataluña está trabajando un proyecto, pero creo que aún no han firmado, o sea que hasta que no lo vemos, pero están empezando a planteárselo, o sea, están haciendo un proyecto piloto. Y Tríodos siempre dice que va a financiar, pero aún no he visto ningún proyecto que sea financiado por Tríodos, con lo cual hasta ahora no podemos contar con ellos, ¿vale? Lo digo para que sepáis un poco también el mapa de financiación que tenemos en estos momentos. Vale. Solo por decir que en principio hay 20, estaban programado empezar con las preguntas.
Vale, pues ya, sí, está bien. 10 minutos, 10 minutos. ¿no? Ujú. 8. Vale. Em, Aquí la cuota mensual. No voy a entrar mucho en la cuota mensual, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Con este proyecto y esta petición de crédito de 2.200.000, pues tenemos un retorno de crédito bancario alrededor de unos 320 euros al principio de la convivencia, porque sabéis que primero pagas poco capital y muchos intereses y después se va haciendo más capital y menos intereses, ¿eh? Pero esto el cambio. Los 10 primeros años, por ejemplo, serían 320 y 240, que sería como la mayor partida, ¿sí? Que tenemos que pagar en la cuota. Y si hemos hecho los títulos participativos y los créditos particulares, pues hemos hecho, creo que eran, ¿cuánto eran? 80.000. Como los tenemos que devolver por lo menos a los 10 años, pues salen, ya veis, bastante alta la cuota, ¿no? De los créditos y los intereses de los créditos, unos 40 euros. Y después tenemos que contemplar todo de cosas importantes. Pues si hay, he puesto lo del canon porque si hay algún proyecto que no lo compra, sino que tiene una cesión, pues tendrá que pagar un canon seguramente, ¿vale? Lo he puesto así, pero que os acordéis de ponerlo si no habéis comprado el suelo. Sobre todo el IBI, seguros, gestoría, servicios de los espacios comunes, la luz, el agua, el ascensor, costes bancarios y después los proyectos, pues cada proyecto va a decidir, ¿no? Si va a tener un fondo de solidaridad que o lo va a decidir o lo va a decidir la entidad financiera, ¿vale? O sea, en realidad la entidad financiera os va a pedir que haya un fondo de solidaridad, que ellos lo dicen de morosidad, ¿sí? Pero nosotras lo ponemos de solidaridad. Y también un fondo de mantenimiento mínimo, pero sí, se puede estropear, no sé, se puede romper una bandilla y la tienes que cambiar, ¿no? No es gran rehabilitación, que esto vendrá a partir del año, ¿no? 30, 40, 50, pero sí que esto. Entonces, como veis, aquí sí que le hemos aplicado el 3% anual de IPC, ¿vale? Para que también veáis que, claro, hay cosas que suben, hay cosas que no, porque hay cosas que no tienen IPC, ¿vale? Y después importante, pues bueno, pues en los 10 primeros años tenemos que devolver el crédito, los créditos participativos, en este ya no, y cuando hemos hecho el retorno del crédito principal, pues ya no tenemos que pagar esto, con lo cual la cuota, ¿sí? Se va reduciendo y podemos empezar a hacer el fondo de mantenimiento, rehabilitación y mejoras que se va a necesitar a partir del año 30 para poder hacer la gran rehabilitación que necesitaréis en un edificio. Porque os hagáis una idea, el edificio se tendrá que volver a pagar entero seguramente. ¿Sí? Sí, son 100 años, quiero decir. O sea, si durante 100 años el edificio se tiene que volver a pagar. Vale, esto hasta aquí. Algunas preguntas, ahora estoy dudando de si dar paso a las preguntas, si alguna de estas no la habéis preguntado, pues si queda tiempo la digo. Os lo pongo aquí por si alguno dice sí, sí, y la apuntáis en el chat. No sé cómo queréis hacer, Clara. ¿Hay muchas preguntas o...? Pues hay algunas, muchas, muchas, creo que diría que no, Hay pero tres, que puede ser que alguna ya al final haya quedado resuelta. Vale, pues lo digo porque puedes acabar en 5 minutos o alargar un poco más con estas preguntas. Vale. Normalmente nos hacen. Bueno, había una sobre el ejemplo que te las digo, María Josep. Dímelas Ya, y vais escribiendo más y si no voy respondiendo estas o vamos respondiendo. También Íñigo, Elena, si en algún momento vosotros mismos podéis sacar el micro y... Sí. vale. Había una que Bueno, era espera un momento, Carmen, vamos a respirar un momento. ¿Vamos a qué? A respirar un momento. Ah, vale, vale. Vale, no, y solo antes de hacerme las preguntas, que aquí sí que poníamos algunas recomendaciones, estas a lo mejor sí las digo, por lo Ujú. menos las nombro, ¿sí? En estos 4 minutos que me quedan y sí empezamos a las preguntas, ¿sí? Tema recomendaciones, como ya hemos dicho, ¿eh? Formarse en el ámbito económico, lo que estás haciendo hoy o lo que
con más sesiones que hayan por allí. Trabajar la cohesión económica que hemos dicho al principio, no nos olvidemos, ¿sí? O sea, cómo trabajar y darle al proceso, a este proceso, atención. Detectar y abordar los conflictos económicos también, ¿eh? Ser conscientes que son muchos años de promoción y que se deberán sostener muchas inquietudes, o sea, que es durante mucho tiempo que se tiene que sostener. Una cosa que muchos proyectos, un estudio que, bueno, unas fichas que hemos hecho, unas encuestas que hizo Carmela, ¿no? Que muchos proyectos nos decían, nos ha servido mucho empezar a hacer una cuota mínima al inicio del proyecto para ir pagando estos pequeños gastos iniciales entre todas y también como para que quede un poco de, de implicación en el proyecto también económica, ¿no? Bueno, que también deciros que hay algunas personas algunos grupos que lo hacen y podríamos nombrarlo. Y después, lo que ya hemos dicho, pero quería como destacarlo también, contar con una buena bolsa importante de posibles imprevistos, ¿no? Que ya lo hemos puesto en los presupuestos, pero que penséis en ello. Y sobre todo también informar y formar a las nuevas incorporaciones, porque nos pasa mucho que, ¿no? Que el grupo inicial nos hemos formado mucho y lo entendemos ya y es como, y además estos temas como cansados y requieren de mucha energía y cuando entra gente nueva es como, ay, ya os lo contaremos, ¿no? O ya, o sea, puede pasaros, ¿sí? Y sobre todo, pues sí, que a las nuevas personas que se incorporen, ¿no? Pues decirles que vayan a formaciones, que estén informadas de cuál es vuestro objetivo ¿no? Vuestro modelo económico, vuestro objetivo a nivel de promoción, ¿no? De gastos, etcétera, de promoción. Vale, y ya está. Espero que os haya servido y ahora vamos a las preguntas. Vale, pues mira, había dos. Sobre el presupuesto, con el ejemplo que has estado explicando, le preguntaba si la repercusión entonces era de 200.000 euros por unidad. Que esta no sé si ya la has explicitado y la has respondido o no. Sí, esa ¿Cómo? estaba ya respondida. Sí que la repercusión era O la, sea, la que estaba ahí descrita. cuatrocientos quiere decir mil que 4 millones de euros, si son 20 exactamente. viviendas, sale a 200.000 euros por vivienda. ¿Es eso que estás diciendo? Sí, Que no quiere decir que lo tenga que pagar cada unidad de convivencia 200.000, porque la responsabilidad es de la cooperativa. ¿Sí? ¿Qué más? vale. Luego, bueno, Alberto comentaba que sobre el presupuesto, que le parecía que el presupuesto global era bajo, pero que por contra el de gestión, que es casi un 25%, le parecía alto. Sí. O sea, suele pasar que el de gestión siempre se ve alto, o sea, que es normal, porque no lo tenemos, es como, ¿sabéis? Lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Que se visualiza más lo productivo que lo reproductivo, o las faenas reproductivas, pues es lo mismo. O sea, se ve mucho la obra y lo que cuesta la obra y que es importante que haya la obra y lo que vale el tocho y todo esto, pero no se tiene en cuenta todos los trabajos y todas las cosas que se tienen que pagar en términos de gestión, ¿vale? Entonces yo creo que desde mi punto de vista va por allí, ¿sí? O sea, no está... mm, sí, yo no lo veo, o sea, de las promociones que hemos hecho, no lo veo descabellado. Y es verdad que el PEC está un poco, sí, sí, porque ahora mismo creo que sale a ver, lo tenía apuntado aquí, sale, si divides, no, no tengo apuntado, si dividís el PEC, 2.500.000 entre 1.600 construidos, os da, si queréis lo hago yo. Si alguien lo puede hacer, y sabréis más o menos el metro cuadrado. Si hay arquitectos en la sala, pues podéis decir si os cuadra. Igual también merece la pena, María Josep, Sí.
comentar que en la web, en el apartado de recursos de la web, hay una herramienta que se llama Applejoc que puedes hacerte un perfil y hacer como una primera estimación, ¿no? De los costes y del presupuesto de la promoción, pues, teniendo en cuenta pues metros cuadrados, útiles, número de viviendas, como que te hace ahí un pequeño informe. Pues bueno, para hacer Estás una a- primera aproximación está bien. Sí, sí, no lo hemos, seguramente haremos una sesión específica para ayudaros a lo de la aplicación, porque a veces cuesta un poco. Pero si tenéis esta aplicación que podéis jugar un poco, ¿no? También de decir, vale, y si pues pongo, sobre todo en el plan de viabilidad, en el estudio de la viabilidad, el primero, funciona muy bien para que podáis ver opción, ¿no? Variables. ¿Y si pongo el precio del solar este? ¿Y si pongo este? ¿Cuánta cuota me sale? ¿Y si no pongo subvenciones? ¿Y si las pongo? Y podéis como ver varias opciones vosotras. Sí, sale 1.488 de PEC. Sí, es bajo porque esto es con IVA, con lo cual tenemos que dividir por 1,1, 1.300 de PEC. ¿Arquitectos en la sala? No, no hay ningún arquitecto en la sala que pueda decir, pues en mi territorio, porque también depende mucho de los territorios. Vale, pues no sé quién, ¿cómo se llamaba el que hacía la pregunta? Pues También puedo intervenir. También nos claro. desvirtúa un poco estas cifras, el IVA, el impacto del IVA, porque es muy desigual, y además creo que estaba esa pregunta en el chat, ¿cuál es el porcentaje de IVA? Y es que Ah, el terreno suele ser el 21% de IVA, bueno, es el 21%. La construcción, al ser para vivienda, es de un 10%. Los profesionales van a tener un 21% y también por eso también pesa más, ¿no? Ese 24% incluye un IVA mayor que el IVA de la construcción. O sea, y también eso nos está como desequilibrando, mm, ¿no? La proporción de costes que puede resultar chocante, pero tiene esa explicación. sí. Sí, y la ventaja es que la cooperativa va a pagar los costes que va a tener, ¿sabéis? Que hagas la previsión que hagas, o sea, mejor hacer buenas previsiones, obviamente, pero que al final no hay nadie, o sea, que va a ser lo que va a ser. O sea, que vais a pagar porque sois vosotros mismos, no hay beneficio de la promotora, ¿no? Con lo cual, pues, cuando la constructora os diga, vale esto, y digáis, ok, vale esto, pues lo vais a poner aquí. Si no vale 2.500.000 y vale no sé cuánto, pues tendréis que cambiar aquí y ver si tenéis que pedir más subvenciones o tenéis que ampliar la cuota. O tenéis que bajar metros cuadrados, que también pasa en muchos proyectos, ¿sí? Que dices, no, es que me tiene que costar esto, porque si no, no me cuadra, que pasa mucho. Entonces dicen, vale, pues en vez de 100 metros cuadrados de espacios comunes, por ahora empezamos con 50 y las viviendas, pues en vez de 60 pues haremos unas más pequeñas, ¿no? Bueno, o sea que vas recortando de donde puedes recortar. ¿Qué más? Vale, es que hay bastantes, ¿eh? Entonces estaba mirando, pero bueno, voy a ir diciéndotelas. Em, Mira, respecto a la parte de los créditos, hay una pregunta que hace Pilar que es para un cohousing senior, ¿a cuántos años dan un crédito? Íñigo, ¿me ayudas en eso? Sí, tenemos que intentar que nos den el crédito al máximo de tiempo posible para que sea lo más sostenible posible. Am, si tocamos a la puerta de Fiare nos dirán 20 años, a 25 seguro que llegan y según las garantías y la composición del grupo podrían llegar hasta los 30, pero lo más probable es que nos quedemos en los 25 y no podamos tirar más de eso. Pero de entrada seguramente nos hablen de 20 años cuando hacemos la primera aproximación a la entidad bancaria. Gracias, Íñigo. Gracias. Luego hay otra también sobre la financiación en los bancos, que es a qué tipos de interés normalmente cuando lo pide una cooperativa le dan el préstamo el banco. Tú o yo, Íñigo. Yo voy tirando. Sí, estoy mirando el Euribor, contesta ahora. Ah, vale. Vale, por ejemplo, COP 57
el tipo de interés lo acuerda la asamblea de COP57, ¿vale? Y es fijo, ¿verdad, Íñigo? No lo digo mal, ¿verdad? Y es Se fijo. revisa cada 5 años. Bueno, es fijo y se revisa cada 5 años, pero no depende del mercado, sino de la asamblea de la cooperativa de Exacto. COP57, ¿vale? Y está alrededor ahora, ¿sabemos dónde están ahora? 2,75. 2,75, ¿vale? Respecto a las entidades públicas, el ICO, vamos a ver, porque ha recibido ya, pero no sé si lo han traspasado, si recibe los next de intereses, va a tener un interés súper, súper, súper bajo, si no, pues no tan, tan bajo. Pero, por ejemplo, en ICF, que es el de Cataluña, nos están dando un 2,90 y algo porque hay bonificación de la Generalitat. 2,75, 2,90 y pico, depende del proyecto, ¿vale? Y FIARE, que es el último que nos faltaría, va con Euribor más uno, Más. más, ¿no? Sí. Yo creo Euribor que ahora más uno. ahora estaría sobre el 1,75, el diferencial 1,5, 1,75. Yo creo Más que ahora uno estarán en un 4% al final. 4%, 4,25. Aquí sí que está sometido a los vaivenes del mercado. y no es fijo. Correcto. El de ICO, el de Tampoco. ICF, el de ICO tampoco es fijo, pero ICF sí que lo ha dicho fijo, por ejemplo. ¿Mm? Depende también del momento no sé, del momento, las subvenciones que tengan, del Next. O sea, hay un lío allí que no se aclaran, pero sí. Y además pensad que si estáis empezando el proyecto, la financiación nos la darán hasta de aquí un año y medio o dos, con lo cual las cosas esperemos, o sea, pueden cambiar mucho, esperemos que hacia bien, pero también de subvenciones, ¿no? De intereses, bueno, o sea que el sector también a través de REAs, ¿no? Y de los sectoriales de cada territorio también se está presionando mucho, ¿no? Para que haya más ayudas para las cooperativas de bienes de uso, para que el tipo de interés en el ICO, ¿no? Hasta hace poco el ICO no subvencionaba, no daba financiación a cooperativas de vivienda en cesión de uso y ahora ya lo está haciendo. Entonces, bueno, de aquí 2 años esperemos que hayamos avanzado mucho más. Esperemos. ¿Qué más? Vale, pues justo con cuando haces la financiación, Juan preguntaba, ¿en qué momento debemos plantear la financiación al banco? Sí, mira, esta la tenía yo también. Em, eh, a ver, la financiación se pide al banco o legalmente. ¿Cómo o sea, se pide formalmente. Formalmente, la financiación se pide al banco cuando tienes hecho el proyecto básico ejecutivo y firmado el contrato de obra y la licencia otorgada. Otorgado. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento, mm, hasta ese momento no tendrías por qué ir al banco. ¿Sí? Entonces, es que, o sea, si vas o sea, los bancos públicos no puedes acceder, o sea, no llegarás a hablar con el personaje hasta que tengas toda la documentación. Entonces, primero envías la documentación y después te miran, ¿sí? Te miran. Es verdad que las entidades gestoras sí que tenemos contacto, porque hemos trabajado, ¿no? Tenemos proyectos que nos lo hace el ICO, proyecto tal, entonces podemos saber más ¿no? Esto que estamos contando ahora, pues qué proyectos tienen, qué capacidad tienen, si tenemos que avisar antes o después de él. Tengo un grupo que a lo mejor en 6 meses podrá tener, podemos empezar a hablar, ¿vale? Pero es difícil que podáis acceder como grupo solo al público. Eh,
de otro lado, COP57 y FIARE están abiertos, podéis ir cuando queráis, ¿vale? Pero sí que últimamente lo que os están diciendo es que tiene muchos grupos que vais y no tenéis ningún plan de viabilidad mínimo, ni a veces claro el terreno, o sea que ellos os atenderán porque son así, os atienden y tal, pero sí que no, últimamente nos están pidiendo las gestoras si pueden, ¿no? Si podemos hacer un poco de sí, que ellos no tengan que contar todo esto, claro, todo esto que estamos contando hoy es lo que contamos a los grupos que acompañamos, ¿no? Entonces, claro, si el banco tiene que contar todo esto sin saber si ese proyecto va a acabar y a lo mejor es de aquí 5 años o lo que sea, ¿no? Pues bueno, ellos no son un equipo de acompañamiento, entonces sí que piden un poco no ir, pero es difícil también pediros no vayáis, porque también está bien que os conozcan. Depende del... sí, no sé, Íñigo, es que, ¿sabéis? Es como difícil de daros deciros, no, no vayáis. Bueno, depende, ¿no? Porque también está bien que sepan que hay muchos grupos, entonces a lo mejor podéis ir y tener una primera reunión, pero ya está, y a lo mejor, no sé, ¿qué recomendarías tú, Íñigo? Tocar a la puerta y avisar de que estáis, para mí tiene sentido. Cuando tienes algo ya tangible, o sea, cuando ya sabes lo que vas a hacer. Aunque estés todavía has acabado el anteproyecto o estás en la parte del básico, en ese momento está bien comenzar a sondear a las entidades financieras para saber cuál es el grado de recepción o de positiva o no que tiene el proyecto, pero no habrá ninguna respuesta en firme. Y lo enlazo un poco con una pregunta que había en el chat de que Fiare en realidad acaba financiando prácticamente todo lo que puede. O sea, es más proyectos que no llegan a formalizar la petición de financiación que proyectos a los que ellos digan que no os financiamos. O sea, realmente el gran problema lo tenemos en la formalización de los proyectos y en la formalización de las peticiones de financiación, más que en la negativa de FIARE a financiar proyectos. Así como en la banca pública hay una serie de requisitos formales bastante más exigentes o que el cumplimiento, si no ya el cumplimiento, no se puede formalizar la petición de la financiación. FIARE es mucho más abierta, está mucho más ah, preparada para atender a peticiones de proyectos de covivienda, pero la mayor parte de los proyectos de covivienda que llegan son todavía bastante poco concisos y en el momento en el que han de comenzar, que tienen que comenzar con la definición del proyecto es cuando muchos se echan para atrás o no llegan a pasar a la fase de petición formal de financiación a la entidad bancaria. ¿Qué más? A ver. Luego, la última de financiación que hay dice, después de abonar con fondos propios un 20% cuando pides la financiación, ¿el banco luego pide el aval particular de cada individuo o tiene suficiente con la promoción en sí? Íñigo, tuyo o yo. Depende del proyecto, pero lo más normal es que sí que pida algún tipo de aval aparte de la propia garantía hipotecaria, porque al final el banco no le interesa quedarse el edificio y la garantía hipotecaria no es la solución, sino que lo que se busca es que el proyecto funcione más que ejecutar la garantía hipotecaria. Entonces, normalmente explorarán posibilidades o opciones de asegurar el cobro del principal de la deuda ah, con avales. Pero bueno, vendrá muy condicionado por el proyecto y por las garantías de la administración, porque si son solares públicos, aquí en Barcelona, por ejemplo, el ayuntamiento aporta una garantía en forma de aval. Quiere decir que vendrá muy condicionado por el caso y siempre buscando el bien del proyecto y del sector, no tanto la garantía de cobro por parte de la entidad bancaria.
Sí, por ejemplo, FIARE creo que si estás por debajo del 50%, ¿no? Entonces no pide avales, ¿no? A veces. Caso por caso. Caso por caso, perdón, es verdad. Sí, acaba siendo No he caso por dicho nada, caso. sí, caso por caso. Pero normal es que sí que piden algún tipo de garantía. Ya, ya, De ya. alguna manera u otra. También Sí. es un síntoma, una muestra de compromiso del grupo por la devolución del préstamo, que al final es lo que le interesa a FIARE. Mm. A FIARE y al sector. Sí. Y COP57, por ejemplo, pide avales o sea, mancomunados a muchas personas. O sea, que tú pides avales a tu red, ¿no? No. O sea, que son avales máximo, creo que son de 5.000 euros, ¿no? Sí, Que es como un pagar, es como un, ¿cómo se llama esto? Un, de esto sí, un aval. Sí, vale. ¿Qué más? Vale, pues luego, una que sí que has comentado que igual no ibais a entrar, pero bueno, igualmente la hago. Alberto nos preguntaba si se puede compensar el IVA. Si queréis decir algo a este respecto. dependerá del proyecto. O sea, siempre nosotros partimos de la hipótesis de que siempre hay una parte del IVA que es recuperable. El porcentaje que será recuperable vendrá determinado por la configuración del grupo. Por ejemplo, en los grupos seniors, al nivel de recuperación de IVA es mucho más alto, o sea, y hay sentencias judiciales que lo avalan. En el caso de proyectos intergeneracionales, el nivel de recuperación no es total, sino que se sitúa entre el 50 y el 80% en función de las actividades que se desarrollen en el proyecto. Y aquí tenemos casos de comprobaciones de la agencia tributaria, pero no tenemos una jurisprudencia clara en este sentido, entonces estamos un poco en una zona un poco más gris en cuanto a la recuperabilidad del IVA. Nosotros en nuestros modelos siempre teorizamos una recuperación que está eso, entre el 50 y el 80%. Y en los grupos senior, normalmente se llega al 100% de recuperación del IVA porque las cuotas están 100% repercutidas a mi IVA. Aquí opera la prorrata. Y estrategia es para conseguir el máximo de prorrata posible para conseguir el máximo de IVA recuperable. Pero las cuotas de cesión de uso están exentas en proyectos de cohousing. Vale, gracias. Pues ¿Qué más? tenemos tiempo aún, ¿no? Sí. Vale. Mm, 10 Pues luego minutitos. hay una bastante concreta sobre subvenciones que es cómo saber si el proyecto entra en vivienda protegida. Sí, además había varias personas, ¿no? Que preguntaban algo parecido, como, ¿Cómo saber si co- el proyecto entra en o sea, vivienda protegida? cuáles son las condiciones, entiendo yo, Los de la requisitos. vivienda. Sí, sí, son uniformes o por comunidad, y un poco cuáles son. Bueno, Eh, entiendo que cuáles son las condiciones para poder entrar a poder optar a una vivienda protegida o que sea calificada como protegida. Bueno, justo me arranco, si eso me corriges, Mario. Estamos en un momento de cambio de normativa. Am, ¿Por qué? Porque sobre todo la normativa viene condicionada por los fondos. Y en este caso los fondos que han financiado el plan de vivienda eran fondos europeos y llegamos a un momento en el que la Unión Europea rehace sus presupuestos y por lo tanto cambiará la distribución de los fondos y por lo tanto la consecuencia directa será la modificación del plan estatal de vivienda, que es el marco regulador de las ayudas para la vivienda de protección oficial. Am, la normativa es un plan estatal de vivienda protegida, que es normativa estatal y de aplicación en las comunidades autónomas. O sea, la competencia normativa corresponde al Estado y al despliegue de la normativa corresponde a las administraciones autonómicas. Por tanto, aquí encontramos niveles diferentes de distribución de este tipo de fondos en función de la voluntad política de las comunidades autónomas por distribuir o por profundizar en la reglamentación que condiciona el marco estatal. sí, Ahora tendremos el cambio de normativa y, bueno, sí, y eso, y estaremos en un momento de cambio.
Sí, y a nivel que os afecte en el grupo, principalmente son dos cuestiones. Una, que si lo haces de protección oficial, las personas, unidades de convivencia que entren, van a tener no pueden tener vivienda en propiedad y tiene que cumplir un máximo de- ay, estoy ya. De ingresos, ¿no? Máximo de ingresos por unidad de convivencia. Aquí yo creo que esto sí que lo marca cada comunidad autónoma, juraría, ¿no? Bueno, no sé. O por lo menos son diferentes en cada comunidad autónoma. A lo mejor se rigen con los mismos parámetros, pero son diferentes. Entonces, es más que el grupo pueda cumplir, pueda cumplir estos requisitos para las personas del grupo para poder calificar de vivienda protegida y así. Entonces, en general, las más complicadas son para gente mayor, ¿no? Bueno, gente mayor, proyectos de senior. Es verdad que a veces bueno, hay complicación en cumplir estos criterios. O sea que la gente mayor vais a estos proyectos más, ¿no? Para el tema de convivencia, cuidados, o sea, para la alternativa a la residencia, ¿no? Y no es tanto una necesidad de vivienda, porque ya seguramente algunas la tenéis y algunas tenéis ingresos de jubilación pues asumibles. En general estoy hablando, ¿eh? Obviamente hay gente que no tiene esta capacidad de esto, pero sí que pasa que entonces hay problemas para clasificarlas de vivienda protegida. Sí. Y entonces hay suelos, sobre todo cuando es cesión de un ayuntamiento, obligan a que sea protegida en general. O sea que a veces no puedes escoger, sino que va determinado por el suelo que cede el ayuntamiento, o si compras un suelo, también tú puedes cualificar la vivienda protegida para poder tener subvenciones, financiación pública, etcétera, etcétera. Sí, ojo ahí que a veces la financiación pública pide más restricciones sobre todo de ingresos de las unidades de convivencia que la misma cualificación. Es decir, que la cualificación puede pedirte un 5 IRSC de renta y en cambio el Instituto de Finanzas pide un 4 máximo un 4 con lo cual estás haciendo un grupo que cumplís el 5 y de repente el financiador os dice que tenéis que cumplir el 4. O sea, eso sí que es importante cuando vais a vivienda protegida, saber que todo el mundo se inscriba, que sepa que está cumpliendo. Y Madrid se preguntan, ¿pueden ser algunas viviendas protegidas y otras no? Sí, 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 tenemos un proyecto que se está haciendo así, o sea que sí se puede. Vale, pues cambiamos al plan de viabilidad y entonces Olga preguntaba, por un lado, si para empezar a trabajar en los proyectos de viabilidad del inicio, el grupo se tiene que hacer cooperativa y luego, cuando ya se empieza el proyecto y se han definido los objetivos, más o menos cuánto cuesta el primer estudio de viabilidad y quién lo hace. A ver, la primera pregunta es si para hacer el estudio de viabilidad, el primero, Sí, supongo, sí, o bueno, o sea, tienes que ser cooperativa cuando pides la financiación o cuando compres el terreno, bueno, no, cuando compres el terreno también puedes comprarlo como asociación, si me apuras. O sea, que Mejor no. mejor no, vale, perdón, perdón. Mejor constituiros como cooperativa y comprar el terreno como cooperativa, por favor, porque si no, después tenemos que hacer no sé cuántas cosas con los impuestos y líos de no sé qué. Sí, pero para hacer el primer estudio de viabilidad no hace falta ser cooperativa, seguro, seguro. Y la otra pregunta era, ¿cuánto, cuesta- ¿Cuánto cuesta el primer estudio de viabilidad? cuánto cuesta el primero? Mm. Cuando empieza el Eh, proyecto ya se han definido los objetivos del grupo. depende del grupo. Entonces, nosotros lo que hacemos depende de lo que os decía antes, de cómo el grupo quiere saber del estudio de viabilidad. Es decir, que si me dices, mira, hacemos un estudio de viabilidad y confiamos en ti. Entonces, nosotros hacemos una reunión con el grupo, vemos qué necesidades,
tenéis, ¿no? ¿Qué metros cuadrados estáis pensando? No sé qué, a lo mejor hacemos una sesión y dos y os presentamos un plan de viabilidad. ¿Qué pasa? Que entonces hay unos impactos, hay dudas, ¿no? De por qué esto y por qué es tan cara la gestión y por qué tal. Entonces, tenemos que dedicar más horas a atender el grupo, que está bien, también, pero que no tanto en hacer el estudio de viabilidad este primero, que para nosotros es relativamente fácil, sencillo y rápido, si tenemos los datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, juraría que el primero estamos en... Es que nos querría engañar. Nos quería engañar porque a veces... Es que este primero, de hecho, perdonad, es que el primero, nadie nos ha contratado nunca el primero. Porque ¿qué pasa? Que los grupos, cuando empezáis, es muy difícil que paguéis a un equipo técnico que os haga el estudio de viabilidad. Por eso, de hecho, hemos hecho la germinadora y por eso estamos haciendo estas sesiones y por eso estamos haciendo la sesión que vamos a hacer en febrero para que vengáis los grupos y os podamos ayudar y asesorar a hacer estudios de viabilidad o gestión de conflictos. Pero para daros apoyo en estas primeras fases que no... Es que hemos hecho muchísimas ofertas en muchos grupos de acompañamiento, así como pequeño, de hazme un pequeño estudio de viabilidad, hazme un no sé qué y no lo pagáis. Entonces os diría que, o sea, podéis pedirlo, pero no, no tenemos un de esto. Entonces, el grande, por ejemplo, el plan de viabilidad para la entidad financiera, ¿sí? Depende de si nosotros llevamos la gestión como gestora del grupo o no, porque es muy diferente. Si nosotros ya llevamos todo, o sea, tenemos un contrato de gestión, esto ya entra dentro el de pedirle a la financiadora. Si nos lo pedís sin que nosotros lo acompañamos, como tenemos mucha menos información, tenemos que dedicar muchos recursos a, a conseguir esta información y a coordinar, porque cuando sale este plan económico tienes que saber el modelo económico del grupo, qué habéis decidido, qué no habéis decidido y decidir las cosas que se tienen que decidir. Los arquitectos que están pensando, porque a veces los arquitectos no piensan en la economía. A veces yo soy arquitecta, ¿eh? O sea que no es que esté tirando puestos a arquitectos, pero sí que es verdad que a veces dicen, el grupo le decís, quiero unas viviendas de 80 metros cuadrados. Y el arquitecto dice, vale. Y entonces cuando llegamos nosotros a hacer el tercer plan de viabilidad, decimos, pues tenéis una cuota de 1.000 euros. Ah, no, una cuota de 1.000 euros. ¿Por qué? Bueno, porque es que si queréis una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta 1.000 euros. Entonces, ostras, ya hemos hecho el proyecto básico. ¿Y ahora cómo tiramos atrás? Vale, ahora vuelve a hacer el proyecto básico, vuelve a pedir las licencias. Esto nos ha pasado, ¿vale? Entonces, em, os voy a decir como el segundo plan de viabilidad previo, por ejemplo, está alrededor de unos 6.000 euros. Si está dentro de todo el acompañamiento, pues ya entra dentro. O sea, normalmente nosotras el acompañamiento, el contrato de acompañamiento lo hacemos cuando tenéis el terreno, unas arras o lo que sea, y hacemos el contrato para hacer todo lo que se necesita de toda la promoción. Entonces entra el primer plan de viabilidad, el segundo, el tercero, el seguimiento, la adaptación y todo. Pero si tenemos que ponernos de cero, yo creo que unos 6.000 euros, que os va a ser muy difícil pagarlos, ¿no? No sé, por las caras que veo. Es que son, claro, es complicado. Y por esto estas formaciones, para que por lo menos tengáis, no sé, algunas ideas para no encontrarnos con el tercer plan de viabilidad sin que tengáis claras algunas de estas cosas antes. ¿Qué más? Bueno, son -10 ya. No sé si colamos alguna pregunta más o ya, ¿Hay muchas más? Cla- Carmela. No sé si se han quedado muchas. Bueno, veo aquí una pregunta al final de si trabajamos en Andalucía, que es así la se que si puede trabajamos contestar. en Andalucía, dice, Ujú. a la germinadora tiene un equipo
técnico en en Andalucía. O sea que sí, sí, sí. Podéis contactar con la Info Germinadora y os derivarán al equipo técnico seguramente. Ujú. Y no sé si Carmela quedan muchas preguntas o está ya bien, podemos ir cerrando. Buena esta. Sí, acaba de entrar una, ¿no? Sí. ¿Cómo se gestiona? Eh, Perdón. respondemos esta. ¡Ay! ¿Qué ahora os estáis animando? Oye, no será la última vez que hacemos formaciones en este ámbito porque hemos visto que muchos os habéis inscrito, algunas personas no han podido venir y seguramente tendréis más dudas o cuando os pongáis ¿no? a trabajar con la aplicación o tal, pues ayudaros un poquito más en esto, que creo que funciona más que no que nos pidáis que os acompañemos por ahora. Eh, entonces, respondemos estas dos y cerramos aquí, ¿os parece? Y así cumplimos con los tiempos. ¿Cómo se gestiona? Oh, ay, Ya, María Josep, perdón, sí. que lo he ido diciendo por el chat, pero como hay bastante movimiento, solo para decir, con esto que decís de hacer otras formaciones, que voy a volver a enviar ahora el enlace para la valoración, que sí que si lo podéis rellenar, que justamente ahí también una parte es recoger qué temas específicos os interesaría para poder tener en cuenta. Sí, igualmente Sí, también cuando enviemos las presentaciones y el enlace al chat, también podemos volver a enviar la valoración, por si ahora mismo no la podéis hacer. Pero sí, gracias. sí, porque así nos dais alguna pista de si necesitáis repetir esto, ¿no? O Mm. indagar más en esto, o queréis otras cosas que necesitéis los grupos, ¿vale? Vale, ¿cómo se gestiona si una red de convivencia necesita financiación? ¿Podría pagar el 100% desde el inicio? Sí, podríais pagarlo, pero entonces corréis más riesgo que el resto, porque vuestro dinero está todo allí y el resto no. Entonces, si queréis y asumís que, que estáis corriendo más riesgo porque ponéis el capital social entero o estáis arriesgando ¿no? los 200.000 y el resto están arriesgando 40.000, ¿vale? Y también relaciones de poder, ¿no? De yo he puesto todo, entonces quiero más. Bueno, se tienen que gestionar cosas, pero poder se puede. Y después, para el estudio de viabilidad hace falta tener el terreno. No, para el previo no. Para el primero no. Para el primero no. Y vale, ya está, ¿no? Vale, pues ya está. Clara, ya puedes cerrar. Pues nos despedimos. Pues muchas gracias, ¿no? Entonces, y eso, lo Sí, dicho, pues que podéis en el canal de YouTube, colgaremos ahí la presentación. Os enviaremos un email también con los enlaces y con la presentación y la encuesta y demás. Y nada, pues eso, que muchas gracias y estamos muy contentas, ¿no? De que haya sido interesante, útil y que haya habido tanta participación. Y nada, pues esperamos veros en las próximas. Muchas gracias. muchas gracias. Que podéis abrir los micros y decir adiós o algo y así os Ok. escuchamos un Igual, momento. igual María Josep, Muchas gracias. Adiós. presentación, María Josep. Gracias. Ha sido súper interesante. Gràcies. Adéus. Un abrazo. Adiós.